Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Hoy os traigo una nueva crítica de fotografía. En esta ocasión es sobre las fotos que un seguidor de Digital Red For You me ha enviado. Las fotografías son de Francisco Soler y dentro de la página web las podéis encontrar en la parte superior fotocrítica, y ahí dentro encontraréis un post que se llama Galería de Francisco Soler. Pues bien, vamos a ver las fotografías de Francisco. Francisco ha hecho las fotografías con una cámara Nikon D5100 y un objetivo Nikon 18-105VR. También ha hecho algunas fotografías con un Sigma 70-300, en este caso no nos detalla qué modelo es, si tiene estabilizador de imagen o no. Bueno, vamos a ver las fotografías. Francisco ha tocado un poco todos los palos, ya que hay fotografías tanto fotografía nocturna como fotografía macro, una técnica que aún no hemos hablado, que es la técnica del barrido. Pero bueno, vamos a ir viendo las fotografías de Francisco poco a poco. En esta primera fotografía, como podéis ver, es una fotografía nocturna. Francisco ha hecho un buen trabajo porque ha conseguido sacar un contraluz de la luna sobre las nubes y da un aspecto poco habitual al cielo. Normalmente no solemos tener unos cielos con estos tonos. Bueno, la fotografía tiene bastante ruido, por lo que suponemos que utilizó un ISO alto y una velocidad de obturación tampoco muy rápida. ¿Por qué seguramente Francisco no ha utilizado una velocidad de obturación no muy rápida? Pues bien, cuando hagamos fotografía nocturna tenemos que tener en cuenta que al hacer una fotografía con mucho tiempo de exposición, todos aquellos sujetos que se muevan saldrán movidos. En este caso, si hubiésemos hecho una exposición muy larga, las nubes no nos saldrían como ha conseguido Francisco que salgan, con la silueta dibujada perfectamente, con todos los tonos. Las partes, si veis las partes más densas de la imagen, como en estas partes de aquí, son más oscuras, las partes menos densas más claras. Esto es porque Francisco utilizó una velocidad de obturación, por así decirlo, rápida. ¿De acuerdo? Si hubiese sido una velocidad lenta, como os he dicho, tendríamos una mancha, pues como en otra foto que vamos a ver más adelante de Francisco, que sí que ha utilizado una velocidad de obturación lenta. La composición está bastante bien, bueno, exceptuando esta luz de la izquierda que está demasiado expuesta, pero bueno, claro, es difícil conseguir que todas las partes de la fotografía tengan una buena exposición. La siguiente fotografía es una fotografía similar a la anterior, pero en vez de hecha por la noche, con el efecto de luna, hecha de día. En esta fotografía Francisco ha hecho un bonito contraluz de una bandada de pájaros y, como podéis ver, seguramente estuvieran emigrando. Esta fotografía Francisco se ha ayudado bastante de las nubes. Las nubes le han quitado al sol la fuerza que le ha permitido que las nubes tengan esa exposición. ¿Vale? Es un bonito contraluz, como veis la línea de horizonte está completamente a contraluz y se ve perfectamente la silueta. Los pájaros también están en contraluz, de ahí que se aprecien prácticamente solo puntos oscuros. Como os digo, si el sol no hubiese estado tapado por las nubes, seguramente no hubiese conseguido Francisco que se vieran con tanto detalle los pájaros, porque hubiese sido tan fuerte la posición del sol que nos hubiese comido el cielo o no hubiésemos conseguido coger bien la exposición de los pájaros. En la siguiente fotografía, esta fotografía, como os comentaba, es la que os decía anteriormente de las nubes, que utilizando una velocidad de obturación muy lenta, todos aquellos sujetos que tengan movimiento nos van a salir como si fuesen un velo. En esta fotografía, bueno, es de una cascada, por lo que apreciamos es un lugar difícil, ya por la estrechez que vemos en las piedras. Francisco ha hecho una buena medición de la exposición. Como podéis ver en la parte alta, la parte del cielo, no se aprecia detalle, es normal, ya que bueno, toda esta parte tanto del agua como de las rocas que tenemos en primer plano están en sombra y no hubiese sido posible conseguir una exposición óptima de las dos cosas. En este caso, lo más correcto sería utilizar una medición puntual, hacer la medición no sobre el agua, porque el agua tiene reflejo de luz, entonces realmente nos va a contaminar un poco la medición, pero sí sobre esta roca que tiene al lado del agua, al lado de la cascada. Entonces, al hacer la medición sobre esta roca vamos a conseguir una buena exposición seguramente. En esta fotografía le saco solamente una pequeña pega, que es que las rocas que están en primer plano están demasiado desenfocadas. Suponemos que Francisco no pudo tener todo el tiempo que él hubiera querido para tomar la fotografía, pero si hubiese cerrado más el diafragma, si hubiese hecho la fotografía con un diafragma más cerrado, hubiese conseguido una profundidad de campo mayor. Entonces es posible que estas rocas que están en primer plano hubiesen salido más a foco. O bien utilizando una óptica más angular, pero bueno, en este caso ya nos afectaría también al encuadre. En la siguiente fotografía que vamos a ver es la que os comentaba, que Francisco ha tocado el efecto barrido. Todavía no hemos hablado de esta técnica,
pero bueno, como podéis ver es una técnica que se basa en hacer una fotografía siempre lateral a un sujeto que está en movimiento y acompañar con un movimiento de mano, acompañar el movimiento del sujeto. Así lo que vamos a hacer es seguir el sujeto va a encontrarse, mientras hagamos la exposición, en la misma situación, en el mismo sitio, y lo que se va a mover es el fondo. Es una técnica bastante complicada de conseguir, ya que bueno, cada sujeto tiene una velocidad diferente, en este caso son velocidades rápidas, pero bueno, es un buen trabajo por parte de Francisco. Como podéis ver, la parte que vemos de la R está perfectamente definida, eso es que está bien hecho el barrido. Según veis que nos vamos yendo hacia la parte trasera de la moto, veis cómo está un poquito más desenfocada la parte trasera. Esto es normal, ya que el sujeto, por así decirlo, al tener una geometría a otra, no siempre avanza en la misma relación. La siguiente fotografía es una fotografía de una hoja. En esta fotografía Francisco ha utilizado el teleobjetivo, el Sigma, ya que bueno, está realizado con una distancia focal de 300 milímetros. En esta fotografía podéis apreciar perfectamente cómo se ha realizado con un diafragma muy abierto, en este caso es un f5.6. ¿Por qué sabemos que se ha realizado con un diafragma muy abierto? Por la profundidad de campo. Como podéis ver, la hoja tiene una parte muy pequeña a foco y el resto de la fotografía está completamente desenfocada, unas partes más que otras, dependiendo de pues, si es una zona más cercana a la lente o una zona más lejana. Ha cortado la hoja un poquito la parte izquierda, yo hubiese dejado un poquito más de aire en la parte izquierda, pero bueno, tampoco sabemos si había algo más molestando, entonces vamos a dar por hecho que es un encuadre bastante correcto. Tal vez lo que he hecho en falta es algún pequeño sujeto sobre la hoja. En estos casos es muy interesante siempre tener pues, un pequeño insecto, una pequeña mariquita, algo que nos llame la atención sobre la hoja, porque la hoja realmente tiene una textura muy similar y bueno, en esta podemos apreciar una pequeña mancha, pero hubiese ganado mucha más fuerza con un insecto. Pero bueno, la siguiente fotografía sí que ha conseguido Francisco captar un insecto. En esta fotografía, como veis, bueno, es una fotografía de una abeja, bueno, realmente se ven dos, porque aquí en la parte superior apreciamos otra. Son fotografías que están realizadas con el 300 milímetros. Al no decirnos el objetivo que es, no sabemos si es un objetivo con función macro o si la ha emulado utilizando una distancia focal muy larga y acercándose mucho al sujeto. Bueno, la exposición es correcta, como podéis ver se aprecia perfectamente la transparencia de las alas, los pequeños pelitos que tiene la espalda, pero yo en este caso hubiese llevado un poquito más de cuidado. Suponemos que bueno, no podría Francisco en toda la medida de lo posible perder mucho tiempo con el enfoque, más que perder, invertir mucho tiempo en el enfoque. Entonces, en estos casos, siempre lo ideal es enfocar la parte de la cara. Siempre que realicemos fotografías a gente que está trabajando, a una actividad, lo ideal es siempre enfocar a lo que es el primer plano. O sea, si alguien que está trabajando con las manos, enfocarle las manos. En este caso, lo ideal sería enfocar lo que es a los ojos, a la boca de la abeja. Pero vamos, como os digo, son fotografías que son muy rápidas y que no siempre tenemos todo el tiempo que deseamos. Tal vez el encuadre está muy centrada en el encuadre. Hubiese sido mejor moverla hacia un lateral, seguramente hacia el lateral derecho, y bajar un poco el encuadre para cortar a la abeja que tenemos en la parte superior. La primera fotografía es también del estilo, es una fotografía macro. Esta fotografía me gusta mucho, tiene mucho color, una exposición muy correcta, tenía el sol en la parte frontal. Entonces realmente esta parte de aquí es un pequeño contraluz, tiene una buena medición. También ha hecho esta fotografía con un diafragma muy abierto, de ahí que tenga una profundidad de campo igual de pequeña que la foto que vimos anteriormente de la hoja. El detalle de las gotas de agua le dan mucha fuerza a la fotografía, sobre todo en esta gota que veis aquí, ya que coge completamente lo que es el reflejo del sol. El encuadre está bien hecho, está correcto, el fondo muy bien desenfocado. Vamos, es una foto que personalmente me gusta bastante. En esta fotografía hay alguna cosa que no me acaba de gustar, y es que normalmente cuando hacemos una fotografía nosotros siempre vemos el horizonte completamente plano. O sea, nosotros cuando tenemos la vista normal estamos siempre con el horizonte plano. Y en este caso Francisco ha decidido inclinar un poco la fotografía. Yo creo que seguramente la inclinación la ha hecho posteriormente con un recorte, ya que como podéis ver la fotografía tiene una proporción completamente cuadrada. Yo os recomiendo que en la medida de lo posible, cuando realicéis una fotografía, bueno, no sé si realmente la recortó o no, o está hecha así en el momento de la toma, os recomiendo siempre que la línea de horizonte quede completamente plana, exceptuando en algunos casos especiales que queréis hacer una
un semipicado o algo similar, pero en estos casos yo recomiendo que sea siempre un encuadre completamente horizontal, apoyándonos en la línea de horizonte. En este caso doy a entender que Francisco ha querido girar un poco la línea de horizonte para dejar el tronco recto, ya que se aprecia que está inclinado al lado derecho. En muchas ocasiones no queda mal que un tronco esté inclinado, es decir, si, como podéis ver, lo que es la línea que hace el fondo de las hojas está también algo inclinada. Si hubiésemos dejado el tronco inclinado y la línea de horizonte recta y la línea de hojas rectas, personalmente creo que la fotografía tendría un poquito más de fuerza. Aparte de eso, hubiese evitado hacer un recorte cuadrado, sacando un poquito más de fondo y colocando el sujeto un poco a un lado, utilizando la regla de los tercios. Y si hubiese sido posible, en la medida que fuese posible, hacerla desde una distancia más lejana y metiendo un poquito más de zoom. ¿Para qué? Para así poder conseguir una profundidad de campo mayor y conseguir desenfocar el fondo, que como veis se ve bastante enfocado. Hubiese dado un poco más de presencia al árbol que está en primer plano. De todos modos, bueno, es una bonita fotografía de primavera. Esta fotografía, bueno, suponemos que es en un día similar o incluso en el mismo día. Como podéis ver, bueno, es un encuadre bastante correcto, tenemos el tronco, las hojas. Podrían haber seleccionado una hoja, una flor que estuviera más apartada del plano del tronco, para así obtener un pequeño desenfoque en el tronco, pero bueno, tampoco es una mala composición tal cual está planteada. El enfoque principal está en el centro, esto sí que yo personalmente lo hubiese movido un poquito a un lado, pero claro, al moverlo ya se nos iría el tronco, y bueno, es una exposición bastante correcta, tenemos cielo, tenemos bien enfocadas lo que son las hojas y bueno, es una exposición que, bueno, es una fotografía que está bastante correcta. Por último, tenemos una fotografía nocturna de un puente en el cual, bueno, lo único que me descoloca un poco sería el edificio que está detrás, que realmente no podemos hacer nada para quitar un edificio en medio, pero estropea un poco lo que son el juego de líneas tan rectas que tiene el puente. En este caso, a lo mejor buscando otra situación, yéndonos un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, o incluso yendo a la acera de enfrente, es posible que en este lado no hubiera edificios, pero hubiésemos conseguido que no nos desviase la atención del puente el edificio. Por otra parte, si Francisco hubiese elevado un poco más la cámara, si hubiese podido, hubiésemos conseguido tapar estas farolas, estos focos tras el puente. ¿Qué hubiésemos conseguido con eso? Hubiésemos conseguido que no se vieran estos puntos de luz tan fuerte, que se hubiese centrado más la exposición sobre lo que es el arco en sí, y además escondiendo estos puntos de luz fuerte, hubiésemos evitado este punto que veis aquí. ¿Realmente qué es este punto que veis aquí? Esto realmente es un reflejo que hace la propia imagen dentro del sensor. Es decir, la imagen cuando entra en el objetivo se proyecta en el sensor, pero el sensor al ser, por así decirlo, tiene un acabado algo brillante, refleja algo de luz. Entonces, al reflejar luz, esto rebota al objetivo, esta luz que rebota en el sensor rebota al objetivo y vuelve a rebotar sobre el sensor. Entonces, lo que hace es captar otra vez la farola, pero en otra situación, debido a las líneas de rebote. Pero bueno, como os comento, el encuadre me parece que está bien planteado, con el edificio un poco a la izquierda, respetando la regla de los tercios, pero como os digo, lo único que me descuadra un poco es ese edificio que tenemos en la parte trasera. Pues bien, estas son todas las fotos que nos ha enviado Francisco. Recordaos que vosotros también podéis enviar vuestras fotografías dentro de la página de digitalredforyou.com, os vais a fotocrítica y el último post que tenéis es el post para hacerme el envío de fotografías. Lo ideal es que me enviéis aproximadamente unas 10 imágenes. Podéis cargarlas directamente a través de la web para que me las envíen. Y al final tenéis un pequeño recuadro en el que me gustaría que nos pusierais con qué cámara ha sido tomado, al igual que ha hecho Francisco, con qué objetivo y en qué lugar. Francisco no nos ha comentado de dónde es, ni me ha dejado un correo electrónico de contacto, pero bueno, seguramente que al ver el vídeo nos haga algún comentario dentro de YouTube. Recordaos que tenemos un canal en YouTube al que os podéis suscribir, y en Digital Red for You también podéis suscribiros en esta parte superior izquierda, y recordaos que al suscribiros os envío el enlace para descargar una pequeña guía de cómo abandonar el modo automático de vuestra cámara. Pues esto ha sido todo. También no olvidéis que el sábado día 31 de marzo tenemos una cita en Spreecast. Es un live chat, tendremos, será un poquito de preguntas y respuestas,
y a ver si podemos sacaros de algunas dudas. Nos vemos en digitalredforyou.com. Hasta la próxima.